Quiero compartir una palabra que en estos días estoy leyendo un libro que se llama Paradoja. De ahí van a aparecer algunas frases. Y entre uno de sus capítulos me hizo reflexionar sobre esto. Otra vez. Otra vez. Pero antes, como siempre les vengo diciendo, tomo unos minutitos para dar un poquito de estudio bíblico. ¿Quién recuerda que hace un tiempo atrás les expliqué cómo se dividía el Antiguo Testamento? Ahora viene el examen. Ahora viene cuando tenemos que saber. Lo primero que tenemos que saber es que la Biblia comienza ¿con qué? Con Génesis. Pero ¿cómo apartamos los primeros 5 libros? Como pentateucos. Después que vienen los libros históricos, los profetas, mayores, menores, y también los poéticos. ¿Sí? Es como el Antiguo Testamento se subdivide así. Eso fue hace un tiempo atrás, les expliqué, estuvimos desarrollando un poquito eso. Pero hoy vamos a hablar sobre el Nuevo Testamento. ¿Sí? El Nuevo Testamento lo podemos dividir también en 5 etapas. ¿Con qué comienza el Nuevo Testamento? Con Mateo, muy bien. No Mateo el que está ahí, sino con el libro. ¿Verdad? Los evangelios. Después aparece el único libro histórico que tiene el Nuevo Testamento, que es el libro de los Hechos. Que va a narrar la historia de la iglesia primitiva, cómo crece y se desarrolla. En aquel entonces, ¿sabe lo que no existía? El WhatsApp. Algo que ha revolucionado. Entonces, ¿cómo se comunicaba las noticias y cómo tomaba Pablo, Pedro, Juan? Con cartas conocidas como epístolas. Y las epístolas las podemos dividir en 2. Las epístolas que escribió Pablo, por lo tanto, se conocen como ¿qué? Como epístolas paulinas. Y las otras, o cartas paulinas, como vos le quieras llamar. Y las otras cartas generales. Dentro de las generales, ¿a quién tenemos? A ver, alguien que me diga uno, por lo menos. Pedro, Juan, Judas. ¿Quién más? Vamos, memoria. ¿Qué otro personaje? Santiago. Tito está dentro de las que escribe Pablo. Es una de las que escribe Pablo. Sí. Y después, por último, aparece la 5ª división, que podría ser un libro escatológico, esa palabra teológica a veces no entendemos, que es lo mismo que decir un libro profético, libro de Apocalipsis. ¿Sí? Así que el Nuevo Testamento lo podemos dividir así. Pero los evangelios los podemos dividir en 2 áreas. Los evangelios sinópticos. Ahí viene con las palabras difíciles y complicadas. Evangelios sinópticos. Que van a ser, como dice ahí, Mateo, Marcos y Lucas. ¿Por qué se le conoce como evangelios sinópticos? Los hice pensar. Hoy quiero que esas neuronas se muevan. Pensá un poquito. Porque los 3 evangelios narran la mayoría de las mismas historias con diferentes ópticas, con diferentes miradas. Por ejemplo, Mateo, el que está ahí, escribe Mateo, el evangelista, escribe un evangelio dedicado ¿a quién? A los judíos. ¿Por qué es evangelio para los judíos? Porque cuando vos lees el Evangelio según San Mateo vas a encontrar muchas veces algo como hizo esto para que se cumpliera lo que estaba escrito. A una persona que no conoce del Antiguo Testamento, ¿para qué le iba a servir eso? Pero como Mateo, su intención es demostrar que Jesús era el Mesías, hace un montón de referencias a lo que era el Antiguo Testamento. El Evangelio según San Marcos. ¿A quién les parece que le escribió el Evangelio según San Marcos? A los romanos.
¿Por qué? Porque es un evangelio súper dinámico y Jesús hizo esto y lo muestra como un hombre conquistador que liberaba endemoniados, que sanaba y siempre es algo muy dinámico, va y viene, siempre no se detiene mucho los detalles. Hizo esto y hizo lo otro, porque los romanos eran así, conquistadores, y entonces él escribe un evangelio con una óptica para la gente que era el Imperio Romano. Y por tercero está el evangelio según San Lucas. Si buscas un poquito de historia, Lucas era un griego y además era médico. Por lo tanto, el evangelio según San Lucas, ¿en qué se va a detener muchísimo? En los dichos de Jesús, en sus parábolas, totalmente lo que él enseñaba. La tradición dice, y esto no es certero, que probablemente el primer evangelio que se escribió fue el de Marcos. Y eso inspiró tanto a Mateo y Lucas para escribir sus propios libros. ¿Sí? Por eso cuando uno después lee el evangelio según San Juan, salvo algunas historias que son súper importantes en la vida de Jesús, las otras no toman tantas referencias. Porque viene por otro lado, es el último evangelio escrito y eso sí se hace referencia. Así que espero que la próxima vez cuando le pregunte el evangelio sinóptico me sepan decir qué significa. ¿Sí? Porque hay que estudiar un poquito. Hay que estudiar más la Biblia, ¿sí? Pero hoy vamos a hablar sobre otra vez. Y hay un proverbio latino que dice, la repetición es la madre del aprendizaje. Y yo te voy a hacer pensar un poquito. ¿Cómo aprendimos a caminar? Cayéndonos. Ningún niño lo paraste así cuando empezó a tener fuerza en las piernas, caminó de una. Siempre en algún momento se fue al piso. ¿Y qué es lo que hace un niño? Se levanta y ¿qué hace después? Y lo vuelve a intentar. Otra vez. La repetición. Lo repite hasta que después cuando ya son chiquitos y empiezan a caminar tenés que cuidar con los enchufes, cuidado con esto, con lo otro, porque ya tocan todo. Los que somos padres sabemos de esa etapa en la vida. ¿Sabemos leer todos? ¿Cómo aprendimos a leer? Repitiendo. La maestra nos enseñó que una C con una A, ¿qué decía? K y la S y la A, casa. Y cuando empezamos a leer es ¡ah! Y repetimos hasta que aprendemos. Y así en la vida, cuando hacemos algo por muchas veces, nos empieza a salir bien. El problema es que si nunca lo hacemos ni nos equivocamos, nunca aprendemos. Nunca desarrollamos las cosas. Por eso hoy quiero hablar de otra vez. Otra vez porque a veces yo recuerdo, capaz que vos sos de otra época, pero cuando me portaba mal en la escuela me agarraban un pizarrón y me ponían, debo portarme bien en clase y repetirlo. Entonces pensamos que repetir es algo malo. Y nos hacían. A mí, mirá, hay algo que no pudieron conmigo en la escuela. Mi letra es horrible, pero espantosa mal. Como los médicos, ¿viste? Que nunca le entendés lo que dicen. Y a mí me hacían, desde primero a sexto, cuaderno de doble raya y empecé a escribir y a hacerle con caligrafía. Hice todo de primero a sexto, un montón de cuadernos, pero no hubo con mi motricidad, no era lo mío. Y lo intenté, por lo menos escribir. Si me entienden es otra cosa. Ahora con los textos de WhatsApp, bueno, depende de los textos. A veces si te manda un chico, agárrate para entenderlo porque no le comprendés lo que te quieren decir. Pero en la repetición de las cosas. El primer día que te mandaron a orar, en público, en la iglesia, te tiemblan las piernas, Señor, y ahí largaste 2 segundos y entregaste el micrófono. Pero si lo haces una y otra y te equivocás y lo volvés a intentar, ¿qué va a pasar? Uno empieza a desarrollar.
Las primeras prédicas de alguien, confunden a Sansón con David, con Goliat, se mezclan todo y te dice, no, porque Goliat le tuvieron que cortar el pelo. Y vos decís, ¿qué pasó acá? No es la historia que yo sabía. Los nervios te traicionan, te juegan en contra. Lo repetís y lo haces. Mis hijos, por ejemplo, me dicen, cuando tienen que enseñarme algo de computación, papá, hace así. No, para. A mí déjamelo hacer varias veces para que yo lo aprenda. La repetición. ¿Sí? Y Dios es un Dios que de alguna manera nos insta a repetir cosas. Por ejemplo, tenemos una parábola que está en el Evangelio según San Lucas, ¿sí? Que es la parábola de la higuera estéril. La conocés, me imagino. Si yo te la hago remención, el canario me la transmite de principio al final. Mari ya me levantó la mano y yo te la digo sin leer la Biblia, ¿verdad? Pero dice la Escritura, para no tener ningún compromiso de que ponga alguien medio que, no sé si es así. Dijo, luego Jesús le contó la siguiente historia. Un hombre plantó una higuera en su jardín, regresó varias veces para ver si había dado fruto, pero siempre quedaba decepcionado. Finalmente le dijo al jardinero, llevo 3 años esperando y no ha producido ni un solo higo, perdón. Usted no me, yo puedo leer cualquier cosa que nadie me dice, pero ahí dice higo, ¿no ves? ¿Verdad? No, ni un solo higo. Cortala porque solo ocupa espacio en mi jardín. El jardinero respondió, Señor, dale otra oportunidad, déjala un año más. Le daré un cuidado especial y mucho fertilizante. Si el año próximo da higo, bien. Si no, entonces puede cortarla. ¿Qué es lo que está diciendo esta escritura? Intentalo otra vez. Intentalo otra vez. Netamente, esta parábola, Jesús lo dice a un montón de gente y es un gran tirón de orejas. Porque la higuera, todo el pueblo de Israel sabía que la higuera simbolizaba ¿qué? La nación de Israel. Y lo que les está diciendo es que la podemos aplicar para nuestra propia vida es, si nosotros no damos frutos, ¿qué va a pasar con nosotros? Como la palmera que tenemos allá adelante, que la agarró el canario en 5 minutos estaba en el piso, ¿verdad, canario? No da fruto. ¿Sí? Acá vemos cómo hay una intención y sobre todo algo que quiero que entendamos. Porque Dios no es un Dios que castiga de una. Habían pasado 3 años. O sea, Dios le había dado la oportunidad al pueblo que se arrepintiera, que cambiara y que tuvieran frutos. Porque a veces pensamos, bueno, hice algo mal y Dios ya me castiga. No, muchas veces nos advierte 1, 2, 3. No juguemos con eso. Pero Dios siempre nos da una nueva oportunidad. ¿Para qué? Para buscar el cambio, para buscar la transformación. ¿Sí? ¿Y quién aparece por ahí? El versículo 7 nos habla y que nos dice, finalmente le dijo el jardinero. ¿Aparece quién? A los que les gusta orar, ¿qué es símbolo este jardinero? De un intercesor. ¿Qué es ser un intercesor? Ponerse en el lugar de la palmera y decirle, tené misericordia y dale una oportunidad de un año más. Un intercesor. Símbolo en definitiva de quién? De Jesús. ¿Qué dice la Biblia? Que Jesús, ¿dónde está ahora? A la diestra del Padre. ¿Y qué hace? Intercede por nosotros. De la misma manera que este jardinero intercede diciendo, llevo 3 años esperando y no ha producido nada. Entonces le dice, de verdad, Señor, dale otra oportunidad. Déjala que un año más
¿Y qué es lo que va a hacer? Un cuidado. Un cuidado. Hay que cuidar nuestra vida espiritual para tener otras oportunidades. Para tener otras oportunidades. Pero también en una misma constante. ¿Qué le dice? Dale ¿cuánto? Todo un montón de años. Un año más. Tiempos. Tiempos que marcan en nuestra vida lo que Dios quiere desarrollar. Tiempos. 3 años esta higuera no estaba dando frutos. Si este jardinero le dice, yo la voy a cuidar, le voy a poner fertilizantes y dale un año más. Si el año que viene no da fruto, la cortamos. Pero le da una oportunidad más. Por eso es que otra vez, otra oportunidad. Yo creo mucho en ese Dios de oportunidades. Pero también nosotros, de alguna manera, también tenemos que repetir y no acostumbrarnos a un aburrimiento o algo, decir, ay, es otra vez lo mismo. Porque seamos honestos, ¿qué repetimos? Venir al culto. Y si yo te pregunto, ¿cómo va a empezar el culto generalmente? Con una oración. ¿Y después qué vamos a hacer? Cantar una canción. ¿Después qué vamos a hacer? O predicamos, o levantamos la ofrenda. Ya todos más o menos sabemos el formato. ¿Y sabe qué es lo que pasa cuando uno se acostumbra y el otra vez se transforma en una religión donde solo cumplimos con qué? Con ritos. Donde solo está preestablecido. Cuando yo pierdo ¿qué? El entusiasmo. Cuando yo pierdo el contacto con Dios. Cuando yo entiendo, porque repetir, por ejemplo, la oración a veces, si vos lo mirás, si estás medio mal espiritualmente, decís, no, ¿para qué voy a orar? Si clamo a Dios y no me responde, si hago esto y Dios no hace. Porque el orar en nuestras mañanas para levantarnos es parte de una repetición. Pero ¿sabe qué? Cuando descubrís que en ese repetir oración vos podés entrar a aguas más profundas, a un conocimiento de Dios más profundo, ya no se transforma en una repetición como decimos, mañana es lunes y tengo que ir a trabajar. Sino que se transforma en, estoy aprendiendo ¿a qué? A desarrollar mi vida espiritual. Cuando uno lee la palabra de Dios, qué aburrido. Me tocó leer la Biblia de hoy y empiezo con todos los nombres de la genealogía de Jesús. Y además ninguno se llama como Rubén, Pedro, no, son todos esos nombres rarísimos que decís, ¿de dónde salieron? Pero cuando vos entendés que hay algo más profundo en la repetición de la lectura de la palabra, Dios te habla y trata tu vida y te muestra cosas, es porque realmente estoy creciendo. Venir a la iglesia es encontrarnos con Dios, pero cuando observás las rutinas, perdiste la relación, perdiste el contacto con Dios y se transformó exclusivamente, ¿sabes en qué? En un rito, en una religión, en hacer siempre lo mismo. Porque te olvidaste que en la repetición está el aprendizaje. En la repetición, en hacerlo otra vez. ¿Con la intención de qué? De mejorar. ¿Sí? Por eso, la diferencia entre la repetición en base a una religión y la repetición en base a una relación con Dios es la nueva postura ante la revelación de Dios. Hay una revelación de Dios cuando la repetición se manifiesta en una relación con Dios. Cuando simplemente es una religión y yo lo hago para que me vaya bien. Y bueno, como hacen muchas veces los católicos. Mateo se portó mal. Hoy es el día de Mateo. Que ore 5 Padre Nuestro. ¿Qué es lo que estoy transformando? La relación, el contacto con un Dios vivo en que en una religión donde, bueno, yo lo repito y ya está. Y no estoy entendiendo la profundidad. Sergio de la Mora es el escritor del libro que le dije, Paradoja, que estoy leyendo. Algunas de estas frases las tomé de ahí. Sin revelación, nuestra repetición se convierte en algo habitual.
algo monótono, algo de lo mismo. Pero cuando hay una revelación, nuestra repetición se convierte en una entrada a una integración coherente y genuina con Dios. Hay una coherencia, hay algo, estoy repitiendo una oración, estoy buscando esa presencia para aprender a escuchar la voz de Dios. Porque todos, cuando definimos la oración, tendríamos que definirla como un diálogo con Dios. Y no exclusivamente un monólogo, que es lo que muchas veces hacemos nosotros. Hablo y le cuento mis problemas, el del vecino, el del otro. Y te dicen de repente, bueno, vamos a meditar un segundo. Ay, no, eso no es de Dios. Cuando la Biblia dice meditemos en su palabra, meditemos en un montón de cosas. Porque en esos tiempos de oración donde uno dice, Señor, háblame, Dios nos susurra al oído. Dios nos habla. Pero para eso, ¿qué tengo que hacer? Una y otra vez, para que entonces podamos recibir un conocimiento más profundo de lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. ¿Sabes? A Dios no le desagrada igual hacer 2 veces el mismo milagro. Llevarnos a un lugar donde tengamos que aprender y desarrollar. A Dios no le desagrada. Y a Jesús lo va a hacer 2 veces. ¿Sabe con qué? Con lo que se conoce como la pesca milagrosa. 2 veces lo hace Jesús. La primera, Jesús necesita una barca para hablar. Se sube a la barca de Pedro, da un mensaje y cuando termina de dar el mensaje le dice, Pedro, pone la barca, la Reina Valera va a decir, boga adentro. Boga mar adentro, o sea, mete la barca y vamos a tirar las redes. Y ellos lo tiran, Pedro hasta protesta, y toda la noche, no Pedro allá morante, no, Pedro, el discípulo, porque después dice, todavía Pedro se dedica, no tiene fe, no lleva las redes, ¿verdad? Y le dijo, tira ahora las redes. ¿Y él qué le dice Pedro? Lo voy a hacer, pero en tu nombre, porque realmente yo no tengo confianza. Toda la noche trabajé y no saqué nada. Ustedes conocen la historia. Gran cantidad de peces y cuando llegan a la orilla se arrodillan y dice, ¿sabes qué? Dejándolo todo lo siguieron. Primer milagro. Segundo mismo milagro. Juan capítulo 21 versículo 5 en adelante. Dice la escritura, al amanecer Jesús apareció en la playa. Ya había muerto, había resucitado. O sea, habían pasado 3 años. Al amanecer Jesús apareció en la playa, pero los discípulos no podían ver quién él. Le preguntó, amigo, ¿pescaron algo? No le contestaron ellos. Las condiciones son las mismas. Toda la noche pescando y no habían sacado nada. ¿Y qué le dice Jesús? Entonces él les dijo, echen la red a la derecha de la barca y tendrán la pesca. Y ellos hicieron y no podían sacar de la gran cantidad. Uy, no les estoy poniendo los pasajes bíblicos. Se me mezclaron las cosas. Bueno, ellos le dijeron, no podían sacar de la red de la gran cantidad que tenían los peces. ¿Qué es lo que está haciendo Jesús? El mismo milagro. La única diferencia es que la otra vez le dijo, mete a la barca adentro y esta vez le dice, tira la red hacia la derecha. ¿Qué es lo que tienen en común los discípulos? Que obedecieron. Porque siempre lo digo, en la obediencia a Dios está nuestra bendición. En la obediencia a lo que Dios nos pide está nuestra bendición. ¿Sí? Entonces podemos entender lo que ellos querían. Querían cosas milagrosas, cosas maravillosas. Pero Jesús le hace otra vez el mismo milagro. ¿Para qué? Para que lo entiendan. Para que lo entiendan. Que Dios sigue estando con nosotros, como estaba con ellos. Para que entiendan que hay un Dios tan milagroso que acompaña nuestras vidas. Y nos bendice y hace cosas sobrenaturales. Pero nosotros tenemos que estar con Él.
¿sí? Milagros que nos sorprenden. Quiero darte dos frases importantes con hacerlo nuevamente. El primer ministro inglés en momento de la Segunda Guerra Mundial, donde Inglaterra estaba destruida, declara esta frase: el éxito consiste en ir de fracaso en fracaso, sin perder el entusiasmo y llevarse otra vez. Y levantar, bien, Silvia está atenta. Y levantarse otra vez. ¿Cuántas veces fracasamos? Y decimos, ay no, esto no es para mí. Ay no, esto no es para mí. Ya está. Pero cuando uno no pierde el entusiasmo y dice, lo voy a aprender. Mire, no toco muy bien la guitarra, pero cuando empecé tocaba peor. Los dedos se me trancaban, no podía hacer una nota, sonaba todo espantoso. Con la práctica, con los años, uno mejora. Uno pasa a entender que hay cosas hermosas que Dios tiene para nosotros, pero nuestros fracasos también constituyen la intención de que hacelo nuevamente, intentalo otra vez. El escritor uruguayo Mario Benedetti nos va a decir la siguiente frase: no te rindas, por favor, no cedas, que la vida es eso, continúa el viaje e inténtalo otra vez. Inténtalo una vez más. No te rindas. ¿Cuántas veces nos rendimos porque no lo queremos intentar? Pues si no, fracasé 1, 2, 3, 4. Y si dejamos en el momento donde viene la oportunidad de salir hacia adelante, seguí golpeando puertas, seguí buscando de Dios. Repetilo aunque te vaya mal, porque a la larga la bendición te va a alcanzar. Capaz que vos decís, uy, pero lo intenté 1, 2, ya está. Me va mal en mi familia, me va mal en mi economía, me va mal en mi espiritualidad. Intentalo una vez más. Intentalo una vez más. Sobre todo algo que es importante. Porque cuando alguien nos critica nos ponemos enojados, ¿verdad? Cuando alguien viene, pero vos hiciste esto mal, nos enojamos. Pero si tenemos la capacidad de hacernos nuestra propia autocrítica y decir, fallé por esto, me equivoqué por esto, de verdad que aprendemos y lo intentás. Y podés fallar en otra cosa, pero lo mismo que vos sabés que te equivocaste, no lo te vas a equivocar. Por eso hay que intentarlo una vez más. En este 2026 que está comenzando, intentalo una vez más. No te quedes con lo que pasó. Intentalo. Capaz que hay un montón de errores, hacete la autocrítica. Así, meditá y pensá. Yo en estos tiempos estoy meditando mucho. ¿En qué me equivoco? Como que enero me ha tomado en esa área de reflexión sobre mis errores, porque soy un ser humano y tengo un montón de equivocaciones. Y le digo, Señor, ayúdame a entender en qué me equivoco, ¿para qué? Intentarlo nuevamente y, como te digo, me voy a equivocar en otras cosas, pero no en las mismas. Que no seamos el único animal que tropieza 2 veces con la misma piedra, sino que lo podamos intentar otra vez. ¿Qué son las cosas que en este 2025 que pasó no te animaste a intentarlo nuevamente? Por los fracasos, por los errores, por las equivocaciones. El otro día Mari me hizo una pregunta. ¿Cuántas iglesias comenzamos? Y son más las que he cerrado que las que mantengo abiertas. ¿Sí? Igual sigo intentándolo. Sigo intentando. Yo comencé en 8 de octubre, después nos dieron un templo en San Jacinto, íbamos, esos domingos eran duros. Arrancaba a la mañana en Montevideo, al mediodía dejaba a mi esposa, me comía un sanguchito, me iba a dar un culto en San Jacinto, que son como 40 y pico de kilómetros de Montevideo, para volver a un culto en la tarde. ¿Viste? Andaba por ahí. ¿Sí?
1 año y pico estuvimos yendo. Y tuvimos que cerrar. Porque nos pidieron el lugar y había muy poca gente y no se podía solventar. A Mari la conocí, ¿te acordás cuando íbamos a Prado? En el Prado comenzamos un local que estaba destruido. ¿Y saben qué pasó? Cuando lo arreglamos, a los 2 años nos pidieron un montón de plata de alquiler, no podíamos pagarlo, no teníamos y tuvimos que cerrar. Porque a veces les cuento las cosas buenas, pero también hoy quiero contarles esas veces que uno dice, uy, ¿qué hice mal? ¿Por qué me equivoqué? ¿Sí? En un momento teníamos un merendero en Chimborazo. Lo terminamos cerrando. Por diferentes causas o motivos. Ese no era económico. En un momento teníamos reuniones de hogares ahí en Villa Española. En un hogar. Lo terminamos cerrando. Por eso les cuento las malas. Porque no se piensen que son todas buenas. Hoy estamos pastoreando acá. Estamos pastoreando ahí en Santa Mónica. Y si mañana se me da otra oportunidad, te puedo garantizar que lo voy a seguir intentando. Nos equivocamos más en la vida de lo que acertamos. Perdemos más de lo que ganamos. Esa es la realidad. La otra vez le preguntaron a un basquetbolista, a mí me gusta mucho el básquetbol, conocido como Michael Jordan, un gran basquetbolista. Y él decía, erré más de lo que encesté. Perdí más campeonatos de los que gané, pero todo el mundo lo recuerda como el gran jugador de básquetbol. Pero ¿cuál era su éxito? Intentarlo una vez más. Intentarlo una vez más. No te preocupes lo que te haya salido mal, intentarlo nuevamente. No te quedes mirando el pasado, empecé a intentarlo. Yo quiero que en esta hora, si podés cerrar los ojos y te conectes con un Dios vivo que está acá, para que podamos experimentar que hay un Dios que, aunque parezca mentira, nos sigue diciendo, intentalo una vez más. Intentalo una vez más. Cambia la forma, hacete la autocrítica, en qué te estás equivocando, en qué estás fallando. ¿En qué no están rodando las cosas bien? Escucha consejos, estudia, prepárate, pero intentalo una vez más. No importa cuántos años tengas, sea joven o sea anciano, intentalo una vez más. Amado Dios, tú eres un Dios que nos enseña en la repetición, en nuestros errores, en nuestras equivocaciones, en las cosas que no están bien. Y es por eso que en esta hora, Señor, que nuestros errores no nos depriman, no nos angustien, sino que al contrario podamos aprender de ellos para intentarlo otra vez. Para intentarlo una vez más y lograr los resultados que tantas veces queremos. Dios, a veces las cosas no ruedan y nos tiramos todo por la borda. Pero en la repetición está nuestro aprendizaje. En la repetición de orar está mi entrada a una oración más profunda. En el que leer tu palabra me lleva a conocerte más profundamente. En el venir al templo, Señor, me hace conectar de una manera, aunque sea repetitivo. Señor, porque seguimos esperando. Seguimos creyendo que estamos aprendiendo. Y que en ese repetir, Dios, tú nos vas a bendecir. A ti sea la gloria, Dios. Ayúdanos a no deprimirnos, a no angustiarnos, sino a volverlo a intentar. Una y otra vez, hasta que las cosas salgan bien. Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, que tú nos ayudes, Dios, para cambiar nuestros resultados, hacer cosas diferentes, pero intentando, siempre intentando. Aunque no nos salga una, otra, hasta que en algún momento nos van a salir las cosas. Señor, a ti la gloria, Dios, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Dios te bendiga, Dios te guarde.